Dios les bendiga, hermanos. Quiero que busquen conmigo el libro de Jonás. Hoy vamos a estudiar un poquito el libro de Jonás, que es un libro de la Biblia bien cortito. ¿Quién ha leído todo el libro de Jonás? Qué poquitos han leído el libro de Jonás. Solo son 4 capítulos, 4 nada más. ¿Quién lo ha leído completo? El libro de Jonás. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Amén. Bueno, ahí téngalo un ratito. Ya lo vamos a leer. Antes de comenzar, quisiera invitarlo a que haga un ejercicio conmigo. No es que vamos a hacer ejercicio, no se preocupe. Ya no estoy yo para hacer ejercicio. Pero quiero que hagamos algo. Quiero que usted cierre sus ojos. Acompáñeme, por favor, cierre sus ojos un ratito. Cierre sus ojos y piense usted que ya se va para el cielo. Que ya va para el cielo. Piense usted a quién quisiera llevar con usted. Piense un ratito qué persona quisiera llevar con usted. Amén. ¿Ya lo pensó? Hoy pregunto, ¿quién pensó en un pariente? ¿Quién pensó en un amigo? Nadie pensó en un amigo. ¿Ah? ¿Quién pensó en un enemigo? Pues? Nadie pensó en un enemigo. Pues de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué tal si de repente le tocara a alguien que no le cae muy bien? O espero yo que no un enemigo, espero que no tengamos enemigos. Pero que nos tocara vivir con alguien allá a la par, que no es de mucho de nuestro agrado. ¿Qué tal? Mire, vivir la vida cristiana rodeado de familiares, amigos, es bonito. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver y vamos a estudiar un poquito este libro de Jonás. Y espero que el Señor permita que podamos aprender de él un poco. Comportándome como Jonás se llama la predicación. Y vamos a leer Jonás 1 del 1 al 3. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 1. Nos ponemos de pie, por favor. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, 2. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre bendito, mi Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar este día en tu casa. Gracias, mi Señor, porque nos das el privilegio de poder tener un lugar, mi Señor, donde poder congregarnos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque has puesto en nuestro corazón la disposición de estar aquí y de poder compartir, mi Señor, como hermanos, Padre, este día de tu palabra, mi Señor. Gracias por lo bueno que eres, Padre Celestial, por las misericordias derramadas en cada uno de nosotros, Padre. Te pido que este día apartes todo lo que estorbe en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Señor, para que tu palabra caiga en nosotros como en buena tierra, mi Señor, y podamos aprender cada día más de ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope.
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, Nínive era una ciudad, era la capital de Asiria en ese entonces, y Asiria era un reino, ¿verdad?, que estaba dominando todo ese territorio. Había conquistado otros lugares ahí, a excepción de Israel y Judá, que no habían sido tocados. El pueblo de Nínive era un pueblo malo, era un pueblo idólatra, era un pueblo cruel con sus enemigos. Eran famosos por la crueldad que esta gente tenía ahí. Y a la hora de conquistar, habían logrado conquistar a base de fuerza y siendo muy crueles. Y le había causado al pueblo de Israel mucho daño. Y de repente viene palabra de Jehová al profeta Jonás. Esa era la profesión de Jonás, era un profeta de Dios. Y viene palabra de Jehová y le dice: mira, levántate y ve a Nínive. Andate para Nínive, que estaba lejos, y anda a pregonar, y anda a predicar ahí a Nínive. Y comisiona a Jonás y le dice: mira, tenés que irme a hacer un mandado, te voy a dar una orden, es necesario que vayas. Y no solo vas a ir largo, sino que vas a ir a una ciudad no muy buena, vas a ir a una colonia no muy sana. Ahí vas a ir a predicar mi palabra. Esa es la comisión que recibió Jonás. No fue mira, si querés ir, andaba. No le pidió una sugerencia al Señor. El Señor le estaba dando una orden. El Señor estaba dando un mandato. El Señor estaba diciendo: ve y hazlo. Mire, Jonás, es muy conocido este versículo por la desobediencia de Jonás. Estos capítulos y este libro, y si todos, yo le apuesto que si todos preguntamos: mira, ¿por qué conoces a Jonás? Y usted va a decir: no, por la desobediencia de Jonás. Jonás era desobediente. Era desobediente. No hay que ser como Jonás. ¿Estás de acuerdo conmigo que no hay que ser como Jonás? Hay que ser obediente. Levante la mano el que es obediente aquí. Ay, hermano, somos obedientes. Hay que ser obedientes. Al desobediente le va mal. Al desobediente le va mal. Es que solo a mí me pegan, dicen en la casa los hipotes. Sí, son el más rebelde, el más desobediente. Es el que más aguanta. Aquel que ligerito hace caso, vea, ese no tiene problema. No seas como Jonás, hombre. No seas como Jonás y hace caso. Movete. Y no se ha fijado, mire el mandato de Jehová. Dice: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve, o sea, hay que entrar en acción. Hoy los muchachos de hoy fulano, anda a hacer tal cosa. Sí, ahorita voy. Ya voy, va. No, pero es que yo hago caso. Pues sí, pero no se levanta. No va. Él dice que sí. Él dice que sí, pero no entra en acción. Le trae las tortillas, ahorita, ya voy. Pero ahí sentado. Hay que levantarse y hay que actuar. Hay que levantarse y actuar. Y muchas veces nosotros, hermanos, la mayoría de veces, criticamos a Jonás por su desobediencia. Pero me va a decir usted: pero es que Jonás recibió una orden directa del Señor y no quiso ir. Es que yo en algunos casos, yo sí le hago caso al Señor. Es que yo sí soy obediente. Es que yo no me comporto como Jonás. Pues mire que el mundo está lleno de Jonases.
Y la iglesia está llena de Jonases. Y yo me atrevería a decir que la mayoría actuamos y nos comportamos como Jonás. Jonás recibió un mandato. ¿Cuál fue el mandato de Jonás? Levántate y ve a Nínive. Ese fue el mandato de Jonás. Y pregona por toda la ciudad. Y dile al pueblo de Nínive que ha subido mi maldad hasta lo más arriba. Y que tienen que arrepentirse. Ese fue el mandato de Jonás. Quiero que vaya conmigo a ver Marcos 16. Versículo 15. Ahí hay otro mandato. Mire. Ahí hay otro mandato. Quiero que lo lea conmigo. ¿Ya lo tiene? Marcos 16, versículo 15. Quiero que lo lea conmigo al mismo tiempo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es otro mandato. Y adivine para quién es ese mandato. ¿Ah? ¿Para quién es ese mandato? No lo escucho. ¿Cómo? Para nosotros ese es el mandato. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo mundo. ¿Qué tan obedientes somos a ese mandato nosotros? Pregunto, ¿qué tan obedientes somos? ¿Quiere que le diga qué tan obedientes somos? Muchas veces, como Jonás, así de obedientes somos, como Jonás. Porque mire, hermano, predicar el evangelio a mi amigo es fácil. Predicar el evangelio a mi pariente es fácil. Pero ¿qué tal cuando le manda el Señor a predicar el evangelio a alguien que no le cae muy bien? En el corazón de Jonás había algo ahí oculto, fíjense, para este pueblo. Y la profesión de Jonás hasta ese momento era buena. Pero hay un momento en que el Señor lo manda a hacer un mandado y lo manda a predicar y le da una comisión para que vaya a Nínive, una ciudad y un pueblo al que Jonás no le tenía tanto amor. Un pueblo que se había portado muy mal y era muy cruel. Y si usted va más adelante se va a dar cuenta, ya lo vamos a ver, cuál es la verdadera razón por la que Jonás no quiere ir. No quiere ir a Nínive. Y nosotros somos comisionados a predicarle, no a fulano y a mengano, ¿verdad? Porque son mis amigos. Dice la palabra, a toda criatura. A todo mundo. ¿Qué tal cuando el Señor le dice, mira, ese compañero de trabajo que no te cae muy bien, hay que hablarle de la palabra de Dios? ¿Qué tal ese compañero del colegio que no te cae muy bien y que te hace bullying? Hay que hablarle de la palabra de Dios. ¿Qué tal ese vecino o esa vecina que no nos llevamos muy bien y que hay que hablarle de la palabra de Dios? Mire, juzgamos muchas veces a la gente. Y hoy en día, al ver tanta delincuencia y ver tantas cosas que pasan, hay ocasiones en que nosotros pensamos que hay gente que no debe de alcanzar misericordia. Hace poquito hablaban de una persona por ahí, mire, que dicen que descuartizaba a la gente. No solo los mataba, pues, sino que los descuartizaba. Y digo yo, o sea, ¿hasta dónde llega el grado de maldad, ¿verdad?
y tener esa gran paciencia de estar cortándole las partes a una persona que se queja y que le duele, pues. Eso es puro demonio allá adentro. Y si le preguntan a un cristiano y le dicen, mira, ¿crees que esa persona tiene perdón de Dios? Muchas veces nos atrevemos, ¿verdad?, a decir que no. Mire, ya días oía yo una predicación y incluso la comentaba con mi hermano yo porque me daba risa, ¿verdad? Pero de ahí viene esta predicación de hoy. Decía un pastor, dice la Biblia que el Señor no viene y retarda su venida porque quiere que todos corran al arrepentimiento. Amén. Y decía el pastor, pero fíjense hermanos que yo no. Humanamente, decía él, hay veces que fulano no quisiera que se fuera. Decía él. Y muchas veces como seres humanos, fíjense que así pensamos. Y vemos a aquella persona tan mala que nosotros creemos que no tiene derecho a ir al cielo. Y nosotros nos atrevemos a juzgar ese tipo de cosas. Jonás decía, no, ahí no quiero ir. No quiero ir por lo peligroso. No, fíjense, no era eso el temor de Jonás. No era ese el temor de Jonás. Y vean ahí conmigo el capítulo 4 de Jonás. Dice el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a irme a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Se lo voy a parafrasear. Y usted sabe la historia de Jonás. Jonás al final llega a Nínive. Llega a Nínive y pregona. Y habla de Dios y le pide al pueblo que se arrepienta. Y se arrepiente el pueblo. Pero después Jonás se molesta por eso, porque Dios los perdona. Jonás se enoja por eso. Y le dice, ya ves, por eso es que yo no quería ir, hombre. Porque ya sé que eres tardo para la ira. Ya sé yo que eres grande en misericordia. Y ya sé yo que ibas a perdonar a ese pueblo. Ese era el corazón de Jonás en ese momento. Y por eso es que en el capítulo 1 Jonás decide irse lejos, agarrar para el otro lado. ¿Por qué? Porque yo humanamente no quiero que ese pueblo se salve. Porque yo no quiero que ese pueblo conozca de Dios. Porque a la hora de irme no lo quiero llevar a la par ahí. Porque a la hora de estar allá en los cielos con mi Señor no quiero tenerlo de vecino. Porque no quiero que se vaya. Y así actuamos muchas veces. Como Jonás. Hasta el momentito todo bien. Pero cuando Dios pone en nuestro corazón el hecho de hablarle a una persona con estas características del pueblo de Nínive. Por eso es que yo veo eso y admiro, fíjese, esa gente que va, por ejemplo, a las cárceles. Allá hay de todo, hermano. Allá hay de todo. Y sin preguntar y sin juzgar, hay gente que llega ahí a hablar de la palabra de Dios. Porque no somos quienes para juzgar. Porque no somos quien nosotros para estarle sacando los trapitos al sol a la gente. El Señor simplemente nos ha dado un mandato y ese es el que tenemos que obedecer. Amén. Ir a predicar el evangelio a toda criatura.
A Jonás en ese momentito no le preocupaba que el pueblo de Nínive fuera un pueblo cruel, que fuera a llegar él allá como un extranjero. A Jonás no le preocupaba que esa ciudad estuviera lejos. A Jonás no le preocupara que tenía que irse caminando y que a saber cómo le iba a ir. A Jonás no le preocupaba quién le iba a proveer de todo lo que necesitaba ahí en ese lugar. Eso no le preocupaba a Jonás. A Jonás le preocupaba la bondad del Señor. Jonás decía, no hombre, ¿los va a perdonar? Si yo voy ahí y yo me pongo a hablar, Dios los va a perdonar, hombre, y ese pueblo es muy malo. Después de haber hecho tantas cosas en contra de Israel, haber dicho Jonás, hoy voy yo a ver si lo salvo. Hoy voy yo a ver si le hablo de Dios. ¿Qué pasaría cuando usted, aquella persona que ni siquiera le habla, un día decide hablarle y decirle, mira, Dios te ama? Mira, no quisieras conocer al Señor, no me quisieras acompañar a la iglesia. ¿Qué pasa cuando a usted le toca hablarle a alguien que no me cae bien? Y el Señor lo pone ahí, ¿verdad? Y a cada rato el Señor se lo pone ahí enfrente. Y a cada rato el Señor me da la oportunidad de hablar con estas personas. Y a cada rato tengo la oportunidad de hablar de Dios y siento ese impulso en mi corazón. ¿Sabe qué hacemos? Cuando sentimos ese impulso en nuestro corazón, cuando está barriendo la calle ahí, sale la vecina, ¿va? ¿Sabe qué hacemos? Agarrar el barco para Tarsis. Mejor voy a barrer más tarde. Mejor me pongo a platicar con alguien más. Mejor hago otra cosa. Mejor platiquemos de otra cosa. Y llevado mi responsabilidad y pago el pasaje para irme para otro lado. Y me subo a otro barco que me lleve en dirección contraria. Eso hacemos. En el momento que tengo la oportunidad de hablarle a alguien, busco un pasaje para Tarsis. Y huyo, dice la palabra, como Jonás, que Jonás huía, según él, de la presencia de Dios. Y mire, dicen que, estaba leyendo yo, que Tarsis es España. Y España se suponía que era el final del mundo ahí, entonces Jonás quería huir hasta el fin del mundo, según él, ¿va? Pero no hay manera de huir del Señor, ni de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Jonás quería irse, y así lo hacemos nosotros. Muchas veces queremos irnos y evadir este mandato que Dios nos ha dado. Ahí tienen la predicación, el ministerio de evangelismo. Ahí está el ministerio de evangelismo. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos participamos de ese ministerio? ¿Cuántos han tenido la idea de venir y hemos decidido agarrar el bus para Tarsis? Llámele metro, el cine, el trabajo, cualquier otra cosa. Cuando tenemos la oportunidad de servirle al Señor y de obedecerle en aquel mandato que nos ha dado. Pero sí somos expertos para criticar a Jonás. Pero a la hora de decir que Jonás era desobediente, sí. Pero también es nuestra responsabilidad. Allá afuera hay un mundo parecido a Nínive hoy. Cruel, con una gran maldad por todos lados. Necesitados de que haya alguien que vaya y pregone la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera necesitada y esperando que alguien hable, que alguien diga, que alguien invite, que alguien ofrezca, que alguien te dé la oportunidad de conocer a Dios. Allá afuera hay mucha gente así.
A nuestro alrededor hay mucha gente así, esperando que cumplamos el mandato que Dios nos ha dado, esperando que nos levantemos y que entremos en acción y que realmente pregonemos la palabra de Dios como se le estaba pidiendo en ese momento a Jonás. ¿A quién le va a predicar usted el evangelio? Si hay que empezar por la casa, de acuerdo. Hay que empezar por los amigos, de acuerdo. Hay que pensar por sus conocidos. Está bien, está bueno. Pero va a haber un momentito en que hay que predicarle a aquellas personas, ¿verdad?, que no son de nuestro agrado. Porque como dice ahí los dichos populares, no somos moneditas de oro para caerles bien a todos. Entonces siempre hay alguien ahí, ¿verdad?, que no es mucho de mi agrado. Pero esa es una persona de la que deberíamos de tener también compasión y atrevernos a decirle, tal vez eso cambia un poquito la relación que tenemos con esta persona. Tal vez eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aquellos que nos friegan en el colegio, en la escuela o en la universidad, ¿verdad?, y no tenemos la manera de acercarnos, tal vez con la palabra de Dios puede ser un buen comienzo. Pero miren lo que pasa cuando los hijos de Dios, los que servimos al Señor, tratamos de huir a Tarsis. En la Biblia hay unas palabras que y le hemos predicado, creo, y le hemos visto en un libro de la Biblia, una palabrita tan pequeña. ¿Se recuerdan ustedes del general Naamán, un general leproso? Que la Biblia empieza hablando de las bondades de este general y después dice, pero leproso. Y esa palabra pero en la Biblia es muy significativa. Y aquí en este libro de Jonás también la encontré yo por ahí. Y es algo que une dos frases, esa palabra ahí, diferentes, pero las une. Y cuando Jonás huye a Tarsis, el versículo 4 del capítulo 1 empieza con esa palabrita. ¿Ya la vio? ¿Ya la vio ahí? Así dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, dice, tuvieron miedo. ¿Y Jonás dónde estaba? Allá abajo estaba, no sé cómo se llama esa parte del barco. Allá estaba escondido. Pero Jehová hizo levantar un gran viento, una gran tempestad. Mire, muchas veces creemos que las cosas que pasan es por causarnos un mal. Pero tenemos que tener claro, hermano, que aquellos que servimos al Señor, que aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Dios y que Dios tiene un propósito para nosotros y que Dios nos ha comisionado a hacer alguna tarea, no hay manera de huir de Dios. No hay manera de huir. Y Dios siempre va a hacer algo para regresarlo al camino correcto. Dios siempre va a hacer algo para regresarlo al camino correcto. Claro, ¿qué necesidad hay de sufrir todas estas tempestades? Es mejor ser obediente desde el principio. Al final, siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Entonces mejor es ser obediente desde el principio y no sufrir todas estas tempestades, como ya van a ver lo que le pasó aquí a Jonás. Hizo levantar un gran viento.
No solo sufrió Jonás, los marineros en el barco tuvieron un gran temor, dice. Y Jonás lo que hizo fue esconderse. Y Jonás lo que hizo fue meterse adentro ahí de lo más profundo del barco, va, y mejor me acuesto, dijo, porque aquí yo no puedo hacer nada. Pero la tempestad que estaba sufriendo Jonás fue levantada por Dios. La tempestad que estaba sufriendo Jonás fue levantada por el Señor. Muchas veces estamos en tanta dificultad y le echamos la culpa a medio mundo. Y creemos, ¿verdad?, que cosas están pasando, ¿verdad?, y no nos damos cuenta que muchas veces es por nuestra desobediencia. Y no lo vemos que lo que el Señor quiere hacer es regresarnos al camino correcto. Jonás quería huir de la presencia de Jehová, pero no hay lugar donde usted pueda huir de la presencia de Jehová. En ninguna parte. Estés donde estés, Jehová nos ve. Dios está ahí siempre presente. Y Jonás pensó que subiéndose a un barco contrario y yéndose para una ciudad al otro extremo de donde lo habían mandado, estaba solucionando las cosas, pero no era así. El Señor lo halló ahí en el barco. Y el Señor prepara una gran tempestad, dice, y un gran viento y una gran tormenta. Y los marineros ya no hallaban qué hacer. Y los marineros sentían, dice, que la nave se partía. Y era un barco grande porque eran mercaderes. Y empezaron estos marineros, mire, a echar toda la mercancía al mar. Porque no podían contener la tempestad. Y dice la Biblia que empezaron a echar suertes y le fueron a hablar allá a Jonás, porque todos, dice, estaban orándole y pidiéndole a los dioses de ellos. Y van a traer al dormilón allá y le dicen, vení también. Y echan suertes, dicen, porque vieron que la tormenta, mercaderes, marinos, expertos en alta mar, vieron que la tormenta no era algo tan natural. Entonces decidieron echar suertes y ver a causa de quién estaban padeciendo de eso. Y milagrosamente, ya me imagino ahí, ¿verdad? Pónganse en fila, les había dicho el capitán de Tim Marín de 2 pingües, cucaron más que a ti, tres güey, vos güey. Y le cayó a Jonás. La suerte le cayó a Jonás. Y le preguntan, mira, ¿y quién eres tú? Y Jonás les confiesa su oficio. Y Jonás les dice, no, mira, yo soy Jonás, soy de Israel. Y soy un profeta del Señor. Y ya no busquen más, les dijo, si aquí esto es por mí. Esto, lo que está pasando aquí, les dijo, debido a mí. Porque yo he sido desobediente, porque Dios me mandó a hacer algo por otro lado y yo no quiero ir. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchas veces nuestra actitud también se lleva de encuentro a otra gente. Muchas veces el quererme subir en un barco distinto, también llevo mi familia, llevo gente cercana a mi persona. Y la tempestad que me va a rodear a mí también afecta a otras personas. Todo esto por no ser obediente. Pero no todas las tempestades, hermanos, son malas. No todo lo que sucede a nuestro alrededor es malo. Porque en esta ocasión la tempestad era para hacerte regresar y que hicieras lo correcto. Porque en muchas ocasiones lo que el Señor está tratando de hacer es regresarte al camino correcto. Y lo que estás padeciendo, lo padeces por desobediente. Y el Señor quiere que regreses a donde debes de estar. Y las olas van de un lado para el otro. Y el viento va de un lado para el otro. Yo de necio ahí. Tenemos que reconocer que la tempestad muchas veces es para que usted sea obediente. Es porque el Señor quiere que haga lo correcto.
Lo que el Señor está teniendo de nosotros es misericordia y lo que quiere es que regresemos al camino y a la comisión que Él nos ha dado. Eso es lo que quiere Dios. En este caso con esta tempestad. Dice Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Jonás había sido llamado por el Señor. Amén. Sí había sido llamado por el Señor. Jonás, el Señor tenía un propósito para la vida de Jonás. Amén. Sí, tenía un propósito. Usted ha sido llamado por el Señor. Amén. Amén. Usted ha sido llamado por el Señor. Usted ha sido escogido por Dios. Usted ha sido apartado por el Señor y no está aquí de gusto. Claro que sí hemos sido llamados por el Señor. El Señor tiene un propósito para su vida. Amén. Claro que tiene un propósito para su vida. Y parte de ese propósito del Señor es que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Cumplamos la gran comisión, que nos levantemos y que vayamos y que prediquemos la palabra de Dios a toda nación. Entonces, si usted es un escogido de Dios, si usted es un apartado de Dios, si usted es un llamado de Dios, como lo era Jonás, ¿cree usted que esa tempestad lo iba a destruir? ¿Cree usted que ese viento y que esa tormenta que Dios preparó para Jonás lo iba a destruir? ¿Cree usted que Dios se lo va a acabar por eso que está pasando, por el problema en el que está metido, por la dificultad en que está? No. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque esta tormenta y esta tempestad enviada por Dios era para bien. Era para que el propósito de Dios en Jonás se cumpliera. Amén. Para eso es. Para eso es. Y Jonás le dice, mira, aquí el problema soy yo. Así es que háganme la maquita aquí y aviéntenme al mar. Y todavía fíjense que los marineros dicen, no, o sea, no podemos matar a este hombre. Vamos a intentar aquí salvar la nave y salvarnos todos. Y hacen el ánimo y jalan la vela por un lado y echan una mercadería por otro y tratan de quitarle peso. Va y dicen ellos, mejor botemos estas cosas, pero no echemos a este hombre porque peligroso. Y le dicen a Jonás, imagínese el pensamiento de Jonás. ¿Quién tiene un Dios poderoso aquí? Amén. Todos tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Capaz de mandar un gran viento, una gran tempestad, capaz de hacer lo que usted quiera y nos atrevemos a desobedecerle. Y nos atrevemos a desobedecerle. Y esos marineros le decían a Jonás, por Dios, hombre, y si es así de poderoso tu Dios, ¿cómo andas aquí, mijo? ¿Cómo te atreves a agarrar un vuelo para otro lado? ¿No? Si es poderoso. Pero le hacen la maquita a Jonás, mira, ya no haber qué hacer. Ni modo, dijeron, ve, echemos a este hombre al mar porque aquí cómo vamos a hacer. Ya botamos toda la mercadería, ya nos afectó. Aunque no querramos y otros queriendo, porque hay algunos que dicen, no, echémoslo de una sola vez esto. Y otros queriendo, pues lo echaron al mar. Lo echaron al mar al hombre. Cuando Jonás cayó al mar, ¿qué es lo que pasó? La tempestad y aquel viento enviado por Dios se apaciguó.
se apaciguó. ¿Por quién se apaciguó? ¿Para qué? ¿Por Jonás? No, hoy era para salvar a los marineros, que ellos no tenían culpa de nada. Hoy era para salvar a los marineros. Allá estaba Jonás, ahorita dentro del agua, en un problema. ¿Sí? Ya estaba en una dificultad, pero los hombres que estaban ahí ya no tenían ninguna dificultad. No era con ellos el pleito. Ellos estaban tranquilos. Pero Dios, mire, en su gran misericordia, siempre utiliza y nos va a utilizar a nosotros para pregonar el evangelio. ¿Y qué pasó con los marineros? Aquellos hombres que eran idólatras a otros dioses, aquellos hombres que oraban a otros dioses, a través de Jonás se dan cuenta que el Dios que Jonás, el Dios al que Jonás estaba huyéndole, era un Dios grande y maravilloso. ¿Y sabe qué pasa? Estos marineros terminan alabándole y pidiéndole al Dios de Jonás. Eso terminan haciendo. Estos marineros terminan convirtiéndose al evangelio. Estos marineros terminan arrepintiéndose y reconociendo el poder y la grandeza del Dios del que Jonás estaba queriendo huir de su presencia. ¿No cree usted que es ilógico saber que tenemos un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que nos ama, un Dios que ha sido capaz de entregar a su Hijo por nosotros y que no le hagamos caso? Y que tratemos como Jonás muchas veces de huir de su presencia. Es ilógico. Y estos hombres inconversos notaron y echaron de ver el poder del Dios que Jonás tenía. Y dijeron, no, hombre, si este hombre es capaz de huir, nosotros lo que debemos de hacer, dijeron ellos, es buscar la presencia de Dios. Y ese barco, de ahí para allá, asumo yo, que navegó tranquilamente. Y esa gente que perdió todo lo que botó ahí, asumo yo que Dios se lo volvió a proporcionar de una u otra manera. ¿Y Jonás dónde quedó? Ahí tirado en el mar. ¿Por qué no cree usted que se regresaron a recogerlo? No, no, lo tiraron. Pero la Biblia habla de otro pero. Y dice ahí, miren, en el versículo 17, amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Jehová tenía ya preparado un gran pez. O sea, con Jonás no ha terminado todavía. Ahí falta. Jonás todavía no quiere ir a Nínive. Jonás todavía siente eso en su corazón por el pueblo de Nínive. No quiere ir todavía. Pero Jehová dice, tenía un gran pez preparado que se tragase a Jonás. Y estuvo adentro del pez 3 días y 3 noches. Dicen que es una ballena. Dicen. La Biblia no dice, miren, es una ballena. Dice que era un gran pez. Que era un gran pez. Oía yo una predicación que dicen que no era una ballena, porque dicen que las ballenas son mamíferos. Que no es pez. Que podía haber sido, dicen, un tiburón ballena. Pero a la larga siempre es ballena. De una u otra forma. Pero no importa qué es lo que se tragó a Jonás. La Biblia dice que era un gran pez. Usted asuma que era una mojarra grandota. Y se tragó al dicho Jonás. Pero era algo, pero lo interesante aquí es que era algo preparado por Dios. Preparado por Dios.
Y Jonás estuvo ahí. Yo me imagino esa vida de Jonás, ellos 3 días ahí de Jonás. Oscuro porque ahí luz no hay. Y ligoso aquello ahí, todo, me imagino asquerosos. Y Jonás estuvo ahí adentro. Pero no iba a permitir el Señor que Jonás se ahogase en el mar. Entonces viene el pez y se traga a Jonás. Y se traga a Jonás. No ha terminado. Todavía no ha terminado con él. Todavía hay que ablandarle un poquito el corazón. Todavía hay que volverlo un poquito compasivo. Y de que va a ir a Nínive, sí va a ir. Mira, es que hay que hablarle a Julano. No, es que no. Señor muy enojado. A las hermanas le pueden contar cuántos señores y señoras enojadas hay. Bastante. Y cuesta. Gente que no quiere hablar de eso. Gente que ya le caía mal a usted y hoy cuando va a hablar de Dios más mal le va a caer. Entonces cuesta. Pero es un mandato. Pero hay que ser obediente. Pero no importa. Y entre más me niego y más me aparto, más me encamina el Señor. ¿Qué necesidad tenía Jonás de ser aventado al mar? ¿Qué necesidad tenía Jonás de sentir que se ahogaba ahí en el mar? ¿Y qué necesidad tenía Jonás de andar revolcándose en las tripas de este pez? Dígame usted. Ninguna necesidad. Si él hubiera sido obediente desde el principio. Si él se hubiera levantado y se hubiera ido a Nínive como el Señor se lo había mandado. No hay ninguna necesidad de sufrir en algunos casos por cosas innecesarias. Pero si tú eres un llamado de Dios, si usted tiene un propósito, Dios tiene un propósito a través de usted, y usted insiste en agarrar para Tarsis, aunque sea untado de vísceras de pescado, pero vamos a hacer la labor por la cual Dios nos ha mandado a hacer. Eso siempre va a pasar. No importa cómo vaya, cómo llegue. Al final de todo esto, miren, en el vientre del pez, ya cuando uno está ahí, vea, desahuciado, ya cuando uno está fregado, ya cuando uno ha rodado por todos lados y ha sufrido un montón, uno se arrodilla, ¿verdad? Y uno dice, Señor, perdóname. Y Jonás decía, mira, desde aquí, desde el Seol, decía Jonás, tú que me has sacado de la sepultura, le decía Jonás, hoy sí estoy listo. Y así somos nosotros, hoy sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, dice usted. Solo dime cómo me salgo de este pescadito. Hoy necesito salir de aquí, Señor, porque estoy fregado. Hoy mandame a donde querrás y yo voy. Y Jonás ahí, al igual que nosotros, ahí en el vientre del pez, ahí en la peor situación, ahí fregados y amolados, Jehová reconoció que la había regado, que había sido desobediente y que esa desobediencia lo tenía en ese lugar. Que esa desobediencia lo tenía ahí. Que estaba viviendo las cosas que estaba viviendo por ser desobediente y por no cumplir la comisión que Dios le había mandado. Y por lo mal que le caían los de Nínive, estaba ahí. Y adivinen a dónde fue a parar. Dice que después que Jonás oró, dice la Biblia, que al pez le dieron agruras. Que el pez, dice, sintió que el estómago se le revolvía. Y empezó a decir, el pez, habrán sido las algas que me tragué. No. Algún mal Jonás se había comido.
Correcto. Y allá a la orilla del mar se metió la aleta de la Se metió la aleta, mire, ¿y qué hizo? Vomitó. Imagínense un pez grande capaz de tragarse un hombre. Imagínense usted la vomitada que ese pez pudo haber dado. Y peor que el mar mareaba. Y ya con esas náuseas ahí, ¿va? ¿Cómo debe haber quedado Jonás? Imagínese usted, Jonás, cómo debe haber quedado. Y de ribete me vomita el pez. Y me doy cuenta que estoy ¿a dónde? Y ya veo a Jonás, yo digo, todo lo que pasé para venir a quedar donde me mandaron. Todo lo que sufrí para venir a quedar a donde me mandaron. A Nínive. Y me imagino yo a Jonás limpiando, y el Señor le dijo, y el Señor le volvió a hablar. En el versículo, en el capítulo 3, dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La misma comisión, pero miren la reacción hoy de Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Levántate, le dijo, y ve a Nínive y a evangelizar. Y Jonás dice que se levantó y fue. Y le dijo el Señor: y te apurás, porque allá está el pez esperándote otra vez. Entonces Jonás no, dijo Jonás: hoy me levanto y voy. Son 3 días a pie, Jonás, no importa, dijo Jonás, no importa, mejor a pata y no en peso. Y pregonó por 3 días Jonás, 3 días anduvo predicando Jonás en una ciudad. Dice la palabra que 120,000 personas vivían en esa ciudad. Gente que no conocía, no sabía distinguir, dice, entre la mano derecha y la mano izquierda. O sea, no sabía distinguir entre el bien y el mal. Gente que se había criado ahí todo el tiempo, creyendo en otras cosas. Entonces a esa gente hay que irle a predicar. Y Jonás obedece. Y esa gente, al escuchar lo que Jonás estaba proclamando, hasta el rey se arrepintió. Y el rey mandó y ordenó que todo mundo, se arrepintiera de su mal camino. Tal vez, dijo el rey, Jehová tiene misericordia de nosotros y no nos destruye. Tal vez. Y se arrepintieron. Y ayunaron. Y hasta las vacas y los animales ayunaron. Todo mundo en la ciudad de Nínive se arrepintió. Aquella ciudad mala, aquella ciudad cruel, aquella ciudad cuya población a Jonás no le agradaban mucho, que no eran del agrado de Jonás. Esa ciudad se arrepintió. Esa persona que muchas veces nosotros juzgamos y que creemos tan mala y que ha hecho tantas cosas indebidas, que creemos nosotros que no tiene perdón de Dios, sí puede arrepentirse. Sí puede arrepentirse. A pesar de que ha hecho tantas cosas malas, no es usted ni soy yo el que juzga. Ese es el Señor. No es usted. Deje que la misericordia de Dios haga lo que le corresponde. Su comisión, mi comisión, es ir y predicar el evangelio. Esa es. Nada más. Jonás
Mire, Jonás no hizo nada más que ir por la calle y predicar, que ir por la calle y evangelizar, que ir por la calle y pedirle al pueblo que se arrepintiera de su mal camino, que ir por la calle y decirle: mira, lo que estás haciendo te va a conducir a un camino de perdición y eso te va a llevar a la muerte y el Señor los va a destruir. Eso es lo que hizo Jonás. Eso hizo Jonás. El trabajo de arrepentimiento, la transformación del corazón, eso es trabajo de Dios, no es trabajo nuestro. El convencimiento lo hace el Espíritu, no nosotros. Nuestro trabajo es cumplir y obedecer el mandato de Dios. Ir, levantarse, ir y pregonar la palabra de Dios. Y evangelizar. Y hablar de las maravillas de Dios. Y decirle al pueblo, y decirle a la gente, y decirle a tu vecina que no te cae muy bien, a tu compañero de trabajo que no le hablas, a tu compañero que te hace bullying ahí en la escuela, y decirle: mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y Dios te puede transformar. Arrepiéntete de tus malos caminos. Eso es lo que nos manda hacer el Señor. Eso es lo que nos manda hacer el Señor. Y pedirle al Señor que tenga misericordia de esta persona, independientemente lo mala que haya sido y lo que haya podido hacer, sin importar nada de eso. Por eso es que usted ve, mire, hay gente que cuesta testimonios de gente que ha sido malísima, hombre, y que han hecho cosas que uno dice: qué barbaridad, ¿verdad? Cómo ha sido de mal esto. Y que hoy son predicadores y que hoy son cristianos. Y uno dice: mira, ¿cómo es posible eso? ¿Sabe por qué es posible? Es posible porque no lo juzgamos nosotros, porque si fuéramos nosotros ya lo hubiéramos borrado de la tierra. Es posible porque es por la misericordia de Dios. Por eso es posible. Porque el amor de Dios y la bondad de Dios es tan grande que no importa qué es lo que la gente haya hecho. No importa. Lo que importa es el arrepentimiento de la gente y las ganas de buscar a Dios y el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Eso es lo que importa. Jonás predicó el evangelio y toda esta gente se convirtió al Señor y todos transformaron su vida y se arrepintieron. Pero cuando Jonás terminó de predicar, dice la palabra que lo quiso buscar una parte alta y sentarse a ver a qué horas caía las llamaradas de juego. ¿Qué hizo Jonás? Sentarse ahí arriba y decir: vamos a ver, veas qué pasa. Cuando el Señor le dijo: mira, no, el pueblo ya se arrepintió y todo, Jonás se molestó. Jonás dijo: no, hombre, por eso es que yo me quería quedar allá, si yo no quería venir. Por eso es. Eso es. Yo allá estaba tranquilo. Mejor me hubieras dejado ir para Tarsis, mira, ya anduviera en España. Ya sabía yo que eso iba a pasar. Y ahí se ve la verdadera motivación de Jonás. ¿Por qué no quería ir? Porque él estaba juzgando a ese pueblo y sabía que el Señor iba a tener misericordia de ellos. Pero él se sienta a esperarlos ahí y el Señor nota que todavía falta que trabajar con Jonás, que ese profeta ha salido difícil y que todavía está molesto porque el Señor ha perdonado. Pues mientras espera, dijo el Señor, y se lo estoy parafraseando, ¿no? El Señor dice que una calabacera creciera en un ratito, en una noche. La calabacera creció. Cuando Jonás amaneció y el sol le empezó a dar de frente, lo protegía.
y él no sentía el sol en su cabeza. Pero dice la Biblia que un gusano se comió la calabacera y le empezó a pegar el sol en la cabeza a Jonás. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Enojarse. Y dice la Biblia que no era un enojo cualquiera, que dice la Biblia que Jonás era un tipo que se enojaba hasta la muerte. Era bravo, Jonás era bravo. Y estaba pero bravo por la pobre calabacera, por una matita. Y le dice el Señor: hoy sí tienes misericordia de esa plantita. ¿Cómo te molestas porque esa plantita dejó de vivir? Y no voy a tener misericordia yo, le dijo el Señor, de 120,000 gentes allá que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y dicen que el libro de Jonás es un libro ecológico, porque también termina diciendo 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales que sobrevivieron en ese lugar por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Eso es el trabajo que Dios hace y lo que Dios puede hacer a través de usted y a través de mi persona. Pero somos expertos, miren, en acallar la voz de Dios. Somos expertos en huir de nuestras responsabilidades. Somos desobedientes. Y Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos el corazón de Dios. Que usted y yo tengamos compasión de aquellos que aún no le conocen. Que usted y yo seamos, al igual que nuestro Dios, misericordiosos. Que usted no juzgue a la gente, que usted no critique a la gente, que usted no es usted el indicado en decir quién se merece y quién no estar en el cielo. Es el Señor el que tiene misericordia de sus hijos y quiere ocuparlo a usted y a mí para ir y decirle a estas personas que Dios los ama y que Dios tiene misericordia de ellos sin importar lo que hayan sido o lo que hayan hecho en algún momento. La misericordia de Dios nos gusta cuando todos los días es nueva para nosotros. Amén. ¿Sí? Pero hay un montón de personas allá afuera necesitados también de esa misericordia. Y mire qué bonito que Dios quiera usarlo a usted y a mí para que nosotros vayamos y pregonemos y proclamémosle al pueblo que Dios nos ama y que Dios quiere tener misericordia de todos y cada uno de nosotros. La mies es mucha, dice la palabra, pero los obreros son pocos. Pocos. Somos llamados, somos escogidos y somos apartados por Dios por un propósito. No huyamos a Tarsis, no nos hagamos los locos con la comisión que se nos ha encomendado. Hagamos el trabajo que nos corresponde y no dejemos que toda esta gente se pierda solo porque nosotros no queremos obedecer. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted es un llamado del Señor. Atienda ese llamado de Dios. Proclame el evangelio del Señor. No pierda la oportunidad de hablarle a alguien de Dios. Y si aquella persona que está cerquita de usted, y si usted siente algo contra alguien ahí, y Dios lo pone en su camino, olvídese de esos rencores, olvídese de esas cosas en su corazón y hágale caso.
y obedezca al Señor. No sea que el Señor ocupe los peros en su vida y en la mía. Y el Señor diga, pero preparé un gran viento para Julán. No vaya a ser que el Señor prepare un gran pez para que nos trague. Seamos obedientes y no esperemos al que el Señor nos encamine. Seamos obedientes y vayamos y pregonemos la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, pues vamos a orar. Padre bendito, mi Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar este día, mi Señor. Gracias, Padre eterno, porque este día pudimos recibir de tu palabra, mi Señor, y ser alimentados con ella, Padre eterno. Gracias, mi Señor, por ese ejemplo, mi Señor, a través de tu palabra, con el profeta Jonás. Te pedimos, mi Señor, que obres en nuestro corazón, Padre, y que apartes, mi Señor, los rencores y apartes cualquier cosa que estorbe, mi Señor, en nuestra vida, para que podamos cumplir, mi Señor, la gran comisión y podamos ir y predicar el evangelio a toda criatura, mi Señor, sin hacer acepción de personas, Padre. Tú eres el único, mi Señor, que puede tener misericordia de las personas, Padre. Y te agradecemos por usarnos a todos y a cada uno de nosotros, mi Señor, para llevar las buenas nuevas, Padre, al pueblo que tanto te necesita. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias. Amén y amén.